Buenas tardes. ¿Se escucha? Sí. Buenas tardes y bienvenidos a esta conferencia. Simplemente desde la Concejalía de Cultura darle la bienvenida tanto a los ponentes como a la Asamblea Amistosa Literaria, porque es un placer y es su casa, y para nosotros es un placer que hagan estas actividades y que nos ilustren de esta manera. Creo que Vicente, en nombre de la Asamblea, va a hacer un poquito la presentación, y por mi parte solo me queda cederle la palabra. Muchas gracias, Vicente. Muy bien, pues tomo el turno de palabra. Buenas noches, muchas gracias, ajeno también al Ayuntamiento, a José Luis, por cedernos estas instalaciones. Nosotros tenemos la Asamblea Amistosa Literaria, pero las instalaciones me refiero que solíamos hacerlo allí, pero el marco de aquí, la infraestructura, pues es mucho mejor que la que nosotros podemos aportar. Muy bien, pues nada, sobre Armando y Charo, o Charo y Armando, que para mí son lo mismo. Solamente no voy a dar a su currículum. Es absurdo que yo intente aburrirles con el currículum de ellos, que todos conocen y que es extensísimo e importantísimo. Solamente decirles que yo, cuando entré en la Asamblea, pues de las primeras personas que conocí fueron a Armando y a Charo, y me picaron como la alacrán con el venenito de Jorge Juan. Me hicieron que me enamorara del personaje, y sobre todo porque me lo contaban muy bien. Yo a lo que oía de Jorge Juan, pues entendía cosas, pero sí que puedo decir que Charo, tanto Charo como Armando, explicaban tan bien las cosas, te lo hacían ver que te imaginabas al personaje, y esa fue la introducción. O sea que toda mi vida pues estaré agradecido por haberme descubierto una de las pasiones que tengo hoy en día, que es Jorge Juan y Santa Cilia. Y ya no os digo nada más, os dejo con ellos, que es mucho más interesante que lo que yo pueda decir. Seguro que aprendéis algo, porque siempre se aprende de Charo y de Armando. Gracias. Buenas tardes, señora concejala, amigos de la Asamblea, resto de personas que no tienen nada mejor que hacer hoy que venir aquí a escuchar lo que nosotros podamos transmitirles. Para nosotros es un placer estar de nuevo aquí. Bueno, Novelda es casi ya una segunda casa, y siempre que se nos llama, pues si no pasa nada, solemos acudir. Por tanto, muchas gracias a los organizadores de los actos, concretamente de las 10º jornadas sobre la Ilustración española, a las cuales hemos asistido a algunas, y también a quienes se han ocupado durante este largo año, imagino que para ellos, de llevar a buen término todo lo que habían organizado para festejar, entre comillas, los 250 años del fallecimiento del ilustre marino noveldense Jorge Juan. Perdonen, pero es que estoy poniendo el cronómetro para no pasarme de lo que debe ser adecuado. Aprovecho mientras esta circunstancia para recordar, evocar a un colega, a un compañero muy querido de Charo y de mí, y también de algunos de los miembros de la Asamblea Amistosa Literaria, porque ha estado aquí en alguna ocasión, que era el profesor José Luis Gómez Urdáñez, catedrático de Historia Moderna en la Universidad de La Rioja, que lamentable y súbitamente falleció hace escasamente un mes. No superó una operación y nos ha dejado pues un tanto huérfanos. Era un gran experto, quizá el mayor experto en el Marqués de la Ensenada, y evidentemente en todas sus hechuras
y Jorge Juan pues era una de sus hechuras más significativas. Bien, sin más, y si encuentro el cronómetro, voy a comentarles un poco en qué va a consistir esta conferencia que hemos preparado a dos voces o a cuatro manos, tanto Rosario, Charo como yo. Nuestros comentarios girarán, como no podía ser de otra manera, en torno al fallecimiento, ahí tienen la muerte de Jorge Juan, y lo que vino después. Falleció a los 60 años de edad en Madrid. Por tanto, vamos a tomar la muerte como referencia. Pero yo me voy a referir a antes y Charo lo hará a después. Porque tan importante es el pasado como lo que sucedió a partir de su fallecimiento. Miren ustedes, a mediados de la década de los 90 del siglo pasado, tuvimos ocasión de acceder a un paquete de cartas que custodiaba un archivo privado, el archivo de la Marquesa del Bosque en Alicante, absolutamente desconocidas hasta ese momento. Los protagonistas de esta correspondencia, es decir, los corresponsales, eran Miguel Sanz, secretario personal de Jorge Juan durante más de 20 años, y el caballero ilicitano Bernardo Juan, medio hermano del marino de Novelda. El motivo de ese intercambio epistolar, muy sencillo, el fallecimiento ab intestato, es decir, sin testar, del marino y la necesidad del secretario de contactar con la familia para explicarles las circunstancias de su muerte y lo que vendría con posterioridad. De eso va ese epistolario. Los epistolarios, la correspondencia, que es una fuente histórica de gran relevancia, tiene un inconveniente y es que son muy pesadas de trabajar estas fuentes porque son largas, porque son comentarios entre dos personas que se conocen bien, y eso es una ventaja porque nos permite acceder a ese universo particular que cada uno de nosotros tenemos y que lo solemos manifestar a quienes tenemos confianza, normalmente a través de escritos, a través de la correspondencia. Esto hoy en día pues casi se está perdiendo, o nos comunicamos electrónicamente o por WhatsApp o vaya usted a saber cómo. Igual dejamos poca huella, pero por suerte hemos tenido posibilidades de conocer muchas cosas, como decía Jesulín de Urique, muchos intríngulis de la historia, gracias precisamente a estas relaciones epistolares. La carta que abre el epistolario, o que abría en aquella época el epistolario, Sanz describía al hermano menor del difunto, el hermano menor de Jorge Juan, las circunstancias que rodearon su muerte y lo que sucedió en los días inmediatos y más tarde. La primera misiva marcaría el comienzo de una relación epistolar entre ambos que se prolongaría por espacio de 2 años, que fue el tiempo que tardó el buen secretario en arreglar los trámites sucesorios como apoderado de los herederos y concluir el reparto de los bienes de la herencia. Bueno, comprenderán ustedes que pronto nos dimos cuenta de la importancia del hallazgo, de la abundancia, del interés de las noticias contenidas en ese epistolario de Sanz, inédito, como he dicho, hasta la fecha, y ello nos condujo, a Charo y a mí, a efectuar nuestra primera toma de contacto con la figura de Jorge Juan Santacilia, que se plasmó en este artículo que tienen ustedes a mano derecha, aquí a mí a mano izquierda, a mano derecha, titulado Muerte, funerales y sepultura del científico Jorge Juan a través de la correspondencia de su secretario Miguel Sanz. El título es largo, pero había que ser bien explícitos. Se publicó en la revista de Historia Moderna en el número 18, correspondiente al año 99-2000. Este artículo sería el anticipo del libro que tienen ustedes a su lado,
que apareció 2 años más tarde, con el título de La herencia de Jorge Juan, muerte, disputas sucesorias y legado intelectual. Bueno, a partir de ahí yo creo que conocen un poco nuestra trayectoria, nuestro interés, nuestra trayectoria respecto de las investigaciones a cuenta de Jorge Juan, nuestro interés por los aspectos personales del marino y científico de Novelda. Estos son los más difíciles de descubrir. Primero porque él fue una persona compleja, que dejó poca huella, que era poco amigo de estar presente en grandes saraos, en grandes reuniones. Él era más bien discreto. Pero poco a poco pues hemos conseguido acceder a ese universo personal de quien, no olviden ustedes, fue el primer científico en la España del siglo XVIII y el introductor de Newton. Su valía profesional, desde luego, es inmensa. Yo ahora no voy a referir, les dejo esta imagen aquí y ustedes, pues, se hacen amigos, ya lo son, de Jorge Juan, pero ahí están algunos de los hitos más significativos. En rojo resalto que es, desde luego, el científico más importante del XVIII español, al menos de la primera mitad del XVIII, un gran servidor del Estado reformista, miembro de academias europeas, etcétera, etcétera, etcétera. A lo que sucedió tras la muerte de Jorge Juan se va a referir mi compañera, Charo. Yo voy a hacer una mirada, digamos, retrospectiva, para hacer un repaso a la trayectoria vital del marino, focalizando mi atención en diferentes testimonios procedentes de fuentes no siempre fáciles de localizar, por eso se sabía tampoco de estas cuestiones que les vamos a comentar, que aluden a su estado de salud y a cómo ese estado de salud se fue minando con el paso de los años, bien por causa de algunos accidentes o bien por enfermedades de diferente etiología. Miguel Sanz, su secretario, fue el primero que en las páginas iniciales de la breve noticia, que apareció precisamente en el mismo año del fallecimiento de Jorge Juan, aquí les ponemos la edición crítica que acabamos de hacer en homenaje a Jorge Juan en este año conmemorativo. La universidad también se quiso unir y bueno, nos solicitaron que revisáramos una edición que habíamos hecho previamente y ahora pues aparece esta. En las páginas esas iniciales, pues Miguel Sanz ya hace algunos comentarios breves sobre la salud, muy acertados, por cierto. Entonces, por eso sabemos que era muy aficionado a tener inflamaciones de garganta, anginas, y él dice que todo ello degeneró después, es una impresión del secretario, en los cólicos biliosos convulsivos de nervios con que quiso Dios afligirle tantas veces. Y luego refiere también algo que sufrió Jorge Juan, y es que con el paso de los tiempos sus manos se fueron entorpeciendo, fueron perdiendo movilidad por sus diferentes achaques, hasta que al final de su vida, como dice él, estaba enteramente gafo de las manos, es decir, no los podía utilizar. Y tienen la letra de Miguel Sanz y su firma. De todas formas, les adelanto que la salud de Jorge Juan fue una mala salud de hierro. A pesar de, fue capaz de hacer muchísimas cosas, muchísimas cosas. Aquí les pongo un flash donde les avanzo un poco lo que les voy a comentar. En amarillo tienen los accidentes exógenos, es decir, lo que pudo contraer. Y luego, abajo, en blanco, ya las afecciones, digamos, de tipo personal que padeció durante toda su vida. En su juventud, la única, digamos, enfermedad de importancia serían esas calenturas atabardilladas, es decir, tifus, que Jorge Juan padeció cuando estuvo navegando a bordo del navío León
en la escuadra que mandaba Blas de Lezo, patrullando el norte de África, fundamentalmente el Golfo de Túnez. El agua se corrompió, los víveres también, y prácticamente toda la flota pues se enfermó, una auténtica epidemia. Jorge Juan estuvo a punto de morir, pero no murió, se restableció en Málaga, y bueno, eso pone de relieve pues que tenía una naturaleza, digamos, resistente, se sobrepuso a la epidemia. Y luego, cuando estuvo en América, en ese largo periplo de unos 11 años para llevar a cabo la medición del grado de meridiano por debajo del Ecuador, pues bueno, también tuvo algún que otro accidente. Se despeñó con las mulas cuando andaba por las montañas, 8 o 10 metros cayó. Bueno, no pasó de un susto. Y luego, unos años más tarde, 13 años más tarde, en octubre del 51, sí, tuvo un gravísimo accidente cuando se encontraba en el astillero gallego de La Graña. Se rompió un cabo, le golpeó en la cabeza, quedó muy mal parado, al igual que otro ayudante. Estuvo pues a punto de morir, pero también superó el trance. Una cosa parecida sucedería en el Arsenal de Cartagena en 1768, y en ese caso no a él, sino a uno de los constructores ingleses que trajo después de su estancia en Londres de espía industrial. Se trajo varios constructores, concretamente uno muy significativo, Edward Bryan. Se rompió un cable que remolcaba una fragata marroquí, le dio y acabó con su vida. Y es a partir de los años 50, pero sobre todo a partir de los 60, cuando ya tenemos numerosas referencias documentales a catarros, inflamaciones de garganta y alguna que otra afección más grave. En mayo de 1748, yo les voy a poner algunas, para que sepan que se puede seguir casi, no digo día por día, pero sí casi año, cada 4 o 5 años, este itinerario sobre la salud de Jorge Juan. Antonio de Ulloa le escribía a un oficial de la Secretaría de Marina, Alonso Pérez Delgado, a comienzos de mayo del 48, cuando estaban los dos marinos preparando la edición de los resultados de la expedición al Perú, las observaciones astronómicas y físicas y la relación histórica del viaje a la América Meridional. Entonces, don Jorge Juan estuvo sangrado de resultas de su catarro. Con un catarro te sangraban. O sea que me referiré al asunto este de la sangría más adelante, porque es un remedio habitual en la época. Jorge Juan tomaba otro, le daba almizque, es al vino de esta localidad, que habría disfrutado durante su estancia, esta localidad que hoy es boliviana, entonces era peruana, y que, bueno, pues le gustaba y además le ayudaba a superar los catarros. Bueno, esto cambia un poco esa imagen de rígido, de asceta inflexible, que tradicionalmente pues, se ha atribuido a Jorge Juan. También sabemos, gracias a la correspondencia entre Ricardo Wall, que era embajador de la Corte de España en Londres, con el Marqués de la Ensenada, el secretario de todo, el ministro más importante durante el reinado de Fernando VI, cuando Jorge Juan estuvo en Londres haciendo de espía industrial. Don Jorge Juan se halla noticioso de cuanto se hace en esta ría. Tenía que observar todo, anotarlo y mandarlo en lenguaje cifrado a Ensenada, lo que le cuesta algún resfriado. Son cosas que parece que no tienen mayor trascendencia, pero que nos ayudan a hacernos una idea de lo que sucedía. Bien, sabemos también, gracias a... Esto se ha movido sin que yo hiciera nada. Ahí está. Sabemos, gracias a la correspondencia, a la correspondencia que mantuvo Jorge Juan con su hermana Margarita y que trabajó Charo y que la tienen editada gracias a los buenos oficios de Augusto Beltrán. Sabemos o tenemos detalles de sus diferentes afecciones, de 1752 y 54.
Bueno, pues ahí tienen. Este año, en el año 52, se había librado del garrotillo, se había librado de las anginas, pero sin embargo, pues tuvo una conjuntivitis, una fluxión de los ojos que me ha reducido a no poder leer ni escribir absolutamente. Esto que les digo de la correspondencia es así, nos da detalles que de otro modo serían imposibles de conocer. Ahora, la fuente, pues ahí es un poco pesada de trabajar, pero desde luego resulta ser enormemente rentable. Más cartas de Margarita a Margarita que tienen que ver con ello. Bueno, pues estoy bien en el año 54, en febrero, de mis anginas, dice cuándo le acometieron, y dice cómo se cura. Pues le volvieron a sangrar 2 veces y una purga. Esto nos da nuestros colegas, historiadores de la medicina, se sirven de estos comunicados para poder hacer una aproximación a las enfermedades de la época. Bueno, en ese sentido van las demás. Volverme a sangrar cada vez que sucede algo. Cuando va a Santander a visitar el complejo de Liérganes y la Cavada, donde se construían cañones de gran calidad, pues le comenta pues que no podía contestar, pero bueno, que en ese viaje pues al menos no ha tenido la mala suerte de contraer inflamaciones de garganta. Me llama la atención algo que me hizo notar Charo enseguida. Esta carta que yo estoy señalando y esta de la derecha están escritas por Jorge Juan, ¿verdad? Sí. Sin embargo, esta que estoy yo marcando, esta está escrita por su secretario y luego él firma. La clave está en este garabato que hace aquí con la Q, esta B, que parece ser que es lo habitual en los, los escribanos que pertenecían, digamos, al ámbito o a la órbita de Ensenada. Los covachuelistas que se encargaban de redactar este tipo de cosas. Nos resulta interesante, pues, también conocerlo. Esta particular propensión de Juan a los enfriamientos podría también ser la causa de la enfermedad o la dolencia grave que sufrió a comienzos del 53 y que él mismo refiere en una carta escrita de Chiclana. Probablemente estaba tomando ahí las aguas, hemos pensado, porque hay un balneario desde tiempo inmemorial. Bueno, una fuerte enfermedad me ha tenido en gran riesgo todo este mes de febrero. Esto se lo decía a los regidores del Ayuntamiento de Alicante que le habían pedido un favor. Favores de que intercediera ante el rey para que se dotara de una cátedra de matemáticas a Alicante. Entonces él se disculpaba diciendo, bueno, pues que no había podido ser todo lo eficaz que debiera porque estos problemas pues le habían asaltado. Es a partir de 1762, como indica perfectamente su secretario Miguel Sanz, cuando la salud de Juan empieza a empeorar de manera progresiva y se le manifestaron los primeros episodios, digamos, convulsivos, ataques epilépticos, al parecer, que se repetirían en lo sucesivo con bastante periodicidad y que le irían invalidando. Testimonio del propio Jorge Juan se encuentra en una carta escrita al bailío Julián de Arriaga, secretario de Marina, ministro de Marina, desde Ferrol, donde él tenía que ocuparse de la supervisión de las obras que se estaban haciendo en el Arsenal. La pertinacia de los dolores cólicos y la continuación de sus achaques han postrado mucho mi salud. Uno que he tenido últimamente me ha quebrantado. O sea, estaba muy fastidiado y por eso solicitaba permiso para tomar baños medicinales en el balneario que los médicos estimaran más adecuado. Junio de ese año vino a Aguas de Busot, donde permaneció hasta que acabó este año 62. Y un ejemplo palmario es de la dolencia, es el deterioro que se observa en la caligrafía de Jorge Juan, simplemente desde mayo del 62 hasta junio. Aquí escribía correctamente, entre comillas, y aquí cómo esos episodios le afectaban sobremanera
a sus manos. Las enfermedades le atacaron constantemente, volviendo pues de su periplo por Marruecos, donde desempeñó una importantísima labor diplomática, pues informaba de las dificultades que tenía a Jerónimo Grimaldi. Mi tos siguió hasta no poder dormir. Me han hecho estar en cama 5 días. En el de ayer me han purgado. No podía asistir a una reunión que tenía con Grimaldi, primer secretario de Estado. Es decir, Jorge Juan no se carteaba con cualquiera. Entonces, el jefe del gobierno, diríamos, para entendernos. El rey, primer secretario de Estado, presidente del Consejo de Castilla. Esas eran las grandes figuras políticas. Más comentarios al respecto, más confesiones hace, por ejemplo, al ingeniero José Romero durante los meses de abril y luego posteriormente en septiembre y casi al año siguiente, en 1768. Voy recobrando la salud, que ha estado muy quebrantada de un largo y recio cólico convulsivo de nervios. Es decir, los ataques son constantes. Postrado en cama 3 meses. 3 meses que son, desde luego, muy significativos, porque indica que la mano se le ha vuelto a quedar muy débil, apenas puede firmar. Con posterioridad, comenta a Romero Fernández de Landa, con el que tiene buena amistad, que la salud ha mejorado bastante y que incluso la mano que había quedado tan perjudicada se quiere recuperar. En el año 70, mi salud, le confiesa a José Romero Fernández de Landa, continúa sin más novedad que las regulares de mi estómago y algunas fluxioncillas de las muelas. Y siempre estaba de alguna manera pues fastidiado, perjudicado, como diríamos, como utilizaríamos en un lenguaje coloquial. Los ataques, desde luego, pues a partir de 1770, pues se repetirían, sobre todo cuando se le acumularon, digamos, los trabajos. En 1770 fue nombrado director del Seminario de Nobles, una institución en decadencia que él revitalizó. La reformó en sus planes de estudio, contrató nuevos profesores, introdujo las matemáticas, en fin, de ser una institución en franca decadencia, le devolvió el brillo que había tenido cuando la gestionaban los jesuitas. Pero el exceso de trabajo le pasaría factura. En el año 72 sabemos que acudió a los baños de Sacedón buscando alivio en sus achaques y Miguel Sanz escribiría al ministro de Gracia y Justicia, no Jorge Juan, sino su secretario, solicitándole que permitiera a Jorge Juan descansar. Habiendo repetido 4 días a mi jefe, el excelentísimo señor don Jorge Juan, los dolores en piernas y brazos, aunque en principio atribuyeron los médicos esa novedad a la misma revolución del tiempo, también decían ser una señal favorable, juzgando que lo era de que los nervios, tanto tiempo insensibles de las piernas, de las manos, volvían a recobrar su antigua sensación. Pero los dolores aumentaban y perturbaban el sueño. Por eso solicitaba que le concedieran permiso para reponerse. Bueno, le dieron permiso, Roda, ministro de Gracia y Justicia, secretario de Estado de Gracia y Justicia, y vino a Alicante. En Alicante estuvo hasta comienzos del año 1773, en que volvió a Madrid unas pocas semanas, aunque retornó a Alicante. Lo sabemos porque la correspondencia del gran ilustrado Gregorio Mayans con uno de los bibliotecarios reales, Manuel Martínez Pingarrón, lo atestigua.
Manuel Martínez Pingarrón le pidió a Mayans que hablara con Jorge Juan para ver si éste podía hacer una gestión delante de la Secretaría de Marina. La respuesta era que se halla en la huerta de Alicante, pero muy mal parado de salud. No podía hacer ningún tipo de gestión. El viajero inglés Richard Twiss, en sus viajes por España y Portugal, en su libro, refiere esta noticia que también es significativa y por eso se la comentamos. A primeros de mayo de 1773, pocas semanas antes de morir, Jorge Juan se encontraba en Elche, en la casa familiar, la casa de la madre. Estaba enfermo y en cama. Y Twiss dice, el 3 de mayo salí para Murcia, tras haber recorrido unas leguas, llegué a la gran ciudad de Elche. Aquí tenía intención de hacer una visita al insigne don Jorge Juan. Pero al enterarme de que guardaba cama debido a una enfermedad, decidí no molestarle. A las pocas semanas falleció. Es un dato también muy significativo, muy llamativo. Bueno, la estancia le fue bien, se repuso. Jorge Juan regresó a Madrid en compañía de dos sobrinos suyos, de Pedro y de José Burguño, y se reincorporó a sus tareas de director del Seminario de Nobles, pero a poco sufrió una recaída. El relato de su muerte, a la que me voy a referir de inmediato, se contiene en esa carta que yo al comienzo les indiqué, de Miguel Sanz a Bernardo Juan, y en ella narra cómo la enfermedad se le manifestó al marino de Novelda el 14 de junio en su casa de Madrid. Jorge Juan había estado en Aranjuez. Allí estaba la corte, porque la corte se movía, iba de sitio en sitio según la estación del año. Allí, según informaba la Gaceta, pues se celebraba la onomástica del infante don Antonio y de su tía María Antonia. Allí Jorge Juan recibió el último encargo para hacer un informe y regresó del sitio, del real sitio, constipado, con fuerte ronquera, y según avanzaba el día, pues empeoró, tuvo grandes dolores en piernas y brazos, se extendieron al vientre esa misma noche, y el agravamiento motivó que el médico del Real Seminario de Nobles, que era quien le visitaba, don Alfonso López de Torralba, le prescribiera pues unas lavativas, en fin, lo que aquí les pongo y que está en el libro que antes les comenté. Lavativas, caldos de pollo, una tisana de Solimán y de cremor tártaro, que consiguieron moverle el vientre, ya me entienden, y se le calmaron los dolores. La mejoría duró poco. El 16 de junio por la tarde empeoró. Tuvo un accidente de alferecía que le dejó inconsciente. Acudieron el médico de guardia, acudió un sangrador y un religioso del convento de Afligidos, que estaba muy cerca. Mientras aguardaban acontecimientos, se dispuso a que llegara el médico suyo, el personal. Se dispuso todo lo necesario para efectuar una sangría al enfermo. Cuando el sangrador estaba preparado para entrar en acción, apareció sin ser llamado otro médico, don Sebastián Craig, que se opuso rotundamente a la sangría e impidió la intervención. Isidro de Granja, uno de los presentes, gran amigo de Jorge Juan, mandó avisar a su propio médico, un tal Escobar. Pero, entre tanto, llegó el médico de Jorge Juan, discutieron y finalmente ganaron los partidarios de la sangría, intervención que se le hizo. El marino, pues, lo aceptó de aquella manera, digamos que revivió un tanto, y el religioso de Afligidos, del convento de Afligidos, aprovechó para absolverle de sus pecados. Voy acabando. La sangría es un remedio habitual en la época. Prácticamente en cualquier circunstancia el enfermo o la enferma era sangrada con la lanceta, aquí se recogía la sangre y, bueno, se esperaba a ver si mejoraba o no mejoraba el enfermo. En fin, es método muy, muy agresivo. La enfermedad siguió su curso, el enfermo se recuperaba, pero caía de nuevo delirando, el organismo lo tenía absolutamente quebrantado, muy debilitado por la fiebre, la pérdida continua de sangre,
y, bueno, pues fue necesario que incluso se le administrara quina. La quina, la corteza de quina, normalmente se utilizaba para curar las fiebres tercianas, o como remedio genérico para cualquier tipo de enfermedad. Le suministraron quina, y también le pusieron unos vejigatorios tanto en las piernas como en el resto del cuerpo. Aparentemente se recuperó, pero fue una recuperación engañosa, porque a la 1:30 de la tarde del 21 de junio de 1773, como dice su secretario, fue servido Dios llevársele para sí con algunas señales de arrepentimiento y conocimiento la tarde del 21 a la 1:30, habiéndole suministrado la extrema unción la noche del 18, dejándome pocas horas antes de expirar, en que ya no me dejaban entrar en la alcoba, el triste recuerdo de preguntar por mí y que me diesen sus memorias. Se acordó de su secretario, de su fiel secretario, y dice Miguel Sanz, escribe, Dios le premie, amén, con 1000 grados de gloria. Según consta, y ya termino, en el certificado médico expedido por López Torralba, Alfonso López Torralba, la muerte de Jorge Juan se produjo a causa de un accidente de alferecía a que lo sobrevino otro apoplético. Este diagnóstico es el recogido tradicionalmente por los diferentes autores, siguiendo todos ellos a Miguel Sanz en su breve noticia, denominándolo alguno de ellos como ataque epiléptico, enfermedad que, como les he comentado, posiblemente la padeciera y que quizá fuera la responsable de sus frecuentes cólicos, esos cólicos biliosos, convulsivos, de nervios a los que he aludido. Llegado a este punto, yo me retiro por el foro y cedo la palabra a Rosario Díaz, a la doctora Díaz Maculet, para que refiera lo sucedido tras el fallecimiento del ilustre marino, que, además de no ser poco, como van a comprobar, fue de la mayor trascendencia. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Después de este recorrido por el estado de salud, la enfermedad y la muerte de Jorge Juan, yo voy a referirme a todo lo que sucedió después, a sus funerales, a su entierro, pero también, y de forma más detallada, al conjunto de actuaciones que durante los 2 años siguientes llevaron a cabo su secretario Miguel Sanz e Isidro de Granja, que era uno de sus más fieles colaboradores, para honrar su memoria y que su recuerdo no cayera en el olvido. Esas actuaciones, que son las que tienen en la pantalla, se dirigieron, en primer lugar, a conseguir la más digna sepultura que pudiera costear la familia y que quedara como un monumento a su eterna memoria. Otra actuación fue concluir el proceso editorial de 2 de sus obras que había quedado interrumpido con la muerte del marino. También a escribir su biografía, a divulgar su trayectoria y finalmente a recrear su imagen física, su retrato, crear una iconografía, que es la iconografía que ha llegado hasta nosotros. Todo ello quedó recogido, como ya ha dicho Armando, en las cartas que Miguel Sanz escribió a Bernardo Juan, al hermano pequeño, y en una de ellas describe cómo se desarrolló el velatorio y el funeral, que según sus palabras fue magnífico y muy concurrido. Durante todo el día siguiente al de su fallecimiento, el cadáver permaneció expuesto en la sala de su casa, flanqueado por una guardia de alabarderos. Esta era una distinción a la que tenía derecho por haber sido embajador. Allí fue visitado, según cuenta Miguel Sanz, por un numeroso público que acudió deseoso de verle por última vez. Quiero señalar que la casa en la que vivía y en la que murió era una casa alquilada al príncipe Pío y marqués de Castelrodrigo, que por cierto era tío del alicantino conde de Lumiares, que algunos años después heredaría estos títulos. La casa estaba situada en la plazuela de Afligidos, es el recuadro que hay en el ángulo superior de la izquierda, y esta casa se encontraba muy cerca de lo que hoy es la Plaza de España y fue demolida cuando se abrió la calle de la Princesa.
pero contamos con un plano de su fachada que fue localizado en el Archivo de la Villa de Madrid por el investigador José Francisco Domenech, a quien agradezco que me haya facilitado una copia. Finalizado el velatorio, el cadáver fue conducido desde la casa hasta la iglesia parroquial de San Martín, en la Plaza de las Descalzas Reales. Y en la entrada del templo esperaba todo el personal del Seminario de Nobles, del que Juan había sido director, así como todos los oficiales de Marina que se encontraban en Madrid. Y ellos fueron los que recogieron el féretro y lo llevaron al túmulo. Miguel Sanz cuenta que la gran asistencia de público motivó que estuvieran llenos todos los bancos de la iglesia, de las capillas laterales y también algunos otros bancos que se habían llevado prestados de los templos de los alrededores. Finalizado el oficio, el cadáver de Juan recibió sepultura, como era costumbre en la época, en la cripta de la iglesia. La intención de Sanz era que los herederos compraran a perpetuidad la sepultura para que no pudieran remover los restos pasados un tiempo, y también conseguir permiso para poder colocar una lápida en la iglesia con un epitafio conmemorativo que hiciera alusión a todas las comisiones desempeñadas por el difunto y a los honores y reconocimientos que se le habían tributado en vida. En consecuencia, Sanz se entrevistó con el abad de San Martín para localizar el lugar más idóneo donde colocar la lápida, porque si la ponían donde estaba enterrado el cuerpo quedaría oculta. Por ello solicitó permiso al vicario para instalarla en la nave principal de la iglesia, pero el vicario le denegó el permiso alegando que si se le daba sentaría un precedente y no querían dar pie a nuevas solicitudes. Por ello, Sanz hubo de ponerse en contacto con el marqués de San Miguel de Gros, que era uno de los patronos de las capillas. Todas las capillas de la iglesia eran de patronato, eran particulares, y él acudió al patrono de la más lujosa, que era la capilla de la Valvanera. Para asegurarse el permiso, contó con la ayuda del bibliotecario real Juan de Santander, quien en pocos días consiguió que el marqués aceptara colocar la lápida en un muro de su capilla, pero además dio permiso para hacer un hueco en el muro y poder trasladar a él los restos del marino. Conseguido el permiso, había que tener la lápida y esta también le dio muchos problemas. El secretario no consiguió encontrar en Madrid una pieza de mármol adecuada y por ello tuvo que ser el arquitecto Ventura Rodríguez quien finalmente la consiguiera en Granada. Entonces hubo que esperar a que se cortara en la cantera varias semanas y después, en la temporada de lluvias, en el otoño, dificultó el transporte hasta Madrid, que se hacía en galeras, en esas carretas grandes, con lo cual la lápida, la losa, no llegó a Madrid hasta enero de 1774, cuando habían pasado ya 6 meses desde la muerte. Y comenzaron entonces los trabajos para tallarla. Y ello también dio complicaciones tanto con la piedra, con el diseño de la lápida, como con el epitafio. En un principio pensaban rematar la lápida con una greca, pero luego se consideró que era más conveniente hacer un medallón con un bajorrelieve con el busto de Jorge Juan. Y este bajorrelieve fue realizado por el escultor Felipe de Castro, quien cobró únicamente por su trabajo a los herederos 25 doblones. Y por su parte, la redacción del epitafio también fue laboriosa y lenta. Según Miguel Sanz, intervinieron 3 hombres grandes a los que no cita, aunque por comentarios posteriores en otras cartas, parece ser que 2 de ellos fueron el ya dicho bibliotecario real Juan de Santander y el maestro de filosofía del Seminario de Nobles Pedro Perotes. Y es posible que también interviniera el maestro de lenguas y bibliotecario de la Academia de Guardias Marinas de Cádiz, José Carbonell, quien fue autor a su vez de otro epitafio conmemorativo que se instaló en un túmulo que la Academia de Guardias Marinas gaditana erigió para celebrar en aquellas fechas las honras fúnebres de su capitán. Superadas todas las dificultades, el 19 de mayo de 1775
Sanz comunicaba a Bernardo Juan que la lápida ya estaba colocada en la capilla de la Valvanera, a la que también se había trasladado el cuerpo de Jorge Juan, que según explicaba en su carta se halló momificado y entero. Y se colocó, según dice, en un hueco tabicado que se hizo detrás de la lápida en el interior de la pared, mirando al altar y tendido. Sus palabras quedan corroboradas por la anotación marginal que figura en la partida de enterramiento que se halla en el libro de difuntos de la parroquia de San Martín. Esa nota marginal, que es el recuadro de la izquierda, acredita que en mayo del 75 se trasladó el cuerpo de Jorge Juan a esa capilla con licencia del patrono. Sin embargo, todos los esfuerzos del secretario por procurar una digna sepultura al marino fueron inútiles, pues diversas circunstancias que acaecieron en los años posteriores determinaron que sus restos mortales estuvieran sujetos a continuas exhumaciones y traslados. Durante la Guerra de la Independencia, los franceses derribaron numerosos templos en toda España y también, entre ellos, la iglesia de San Martín. El gobierno de José Bonaparte tenía el proyecto de convertir el recinto de San Isidro el Real de Madrid en panteón para españoles célebres a imagen del Panteón de París, y se pensaba precisamente inaugurarlo con los restos de Jorge Juan. Por ello, cuando en 1809 fue derribada la iglesia de San Martín, los restos de Juan en una urna pasaron provisionalmente a los sótanos de la Casa de la Villa del Ayuntamiento de Madrid. Y allí permanecieron 4 años porque los avatares políticos de la época impidieron la realización del proyecto. Y los restos estuvieron allí. La lápida no estuvo allí. La lápida se trasladó al exconvento de la Trinidad Calzada, que se había convertido en un depósito para las esculturas de los templos derribados. La documentación del archivo de la villa nos ayuda a saber qué periplo siguieron los restos, pues, como se puede ver por estos documentos del archivo de la villa, en 1813, en octubre, el Ayuntamiento Constitucional exigió al abad de San Martín, de la nueva parroquia de San Martín, que se había trasladado a otro emplazamiento, que recogiera las cenizas de Jorge Juan y también las de otros personajes ilustres que habían estado en la parroquia de San Martín y que las llevara al cementerio de su parroquia. Esto se llevó a efecto finalmente un mes después, el 25 de noviembre de ese mismo año, 1813. Pero aquí tampoco estarían definitivamente, porque en 1850 se destinó a Panteón de Marinos Ilustres la iglesia de la población militar de San Carlos, situada en San Fernando, Cádiz, que se habían en unos edificios proyectados en tiempos de Carlos III para la Marina Real. Y según consta en el libro de actas, en el libro de inhumaciones del Panteón, un real decreto en 1855 ordenó el traslado de los restos de Jorge Juan al Panteón. Un traslado que fue difícil y que tardó 5 años en consumarse, llevándose a efecto el día 2 de mayo de 1860. Y es allí, tras 4 exhumaciones y traslados, donde desde hace siglo y medio permanecen tanto la lápida como las cenizas del marino, tal y como acredita el acta de inhumación en las 2 líneas finales, expresa que hoy están los restos detrás de la losa, al final de la primera capilla y detrás del mausoleo de Cervera. El mausoleo de Cervera es esa tumba que hay delante de la lápida, tan pegada, que es un calvario intentar hacer una foto de frente porque es imposible, sale la cruz de Cervera. Bien, sigo con las actuaciones que se hicieron después de la muerte de Jorge Juan. La siguiente actuación, también muy relevante, acometida por Miguel Sanz, fue respecto a la conclusión del proceso editorial de varias obras, de 2 obras de Jorge Juan, que se habían quedado interrumpidos. Uno de ellos fue el examen marítimo, que fue su obra cumbre, publicada en 1771. Cuando Jorge Juan murió, la práctica totalidad de la edición estaba sin encuadernar y apilada en los talleres del impresor Francisco Manuel de Mena.
Juan, antes de morir, había encuadernado unos pocos ejemplares y los había enviado a algunas academias, a la Biblioteca Real, pero el resto de la edición estaba toda sin encuadernar porque el marino quería hacerse cargo él de la distribución. El impresor Mena rehusó encuadernarlo y venderlo porque dijo que le traería más cuenta venderlo como papel viejo a un trapero. Y entonces Miguel Sanz se entrevistó con el presidente de la Junta de Libreros, pero estos también declinaron hacerse cargo. Ante ello, el secretario, para evitar que la edición fuera destruida, la recogió, la encuadernó y consiguió convencer a los herederos de que se los quedaran y los fueran ellos distribuyendo según se les fueran solicitando. Y también llevó a cabo la conclusión de la edición de otro de las grandes obras de Jorge Juan, las Observaciones Astronómicas y Físicas. Esta obra había aparecido por primera vez en 1748 y en el año que murió Jorge Juan tenía prácticamente ultimada la reedición. Lógicamente quedó en suspenso, pero Miguel Sanz tomó a cargo el concluirla y efectivamente lo consiguió. La obra salió a finales de ese mismo año, 1773, y recogía importantes novedades que se pueden observar. El frontispicio de la primera edición, esa imagen alegórica, fue sustituido por un grabado con la imagen del marino, al que me referiré ahora luego al hablar de la iconografía. Además, Sanz, conocedor de los deseos del difunto, consiguió permiso del Consejo de Castilla para que en la edición de las observaciones se incluyera a modo de prólogo, como era deseo de Jorge Juan, un opúsculo titulado El estado de la astronomía en Europa, que era un importantísimo texto escrito por Jorge Juan en 1765, que a su muerte aún permanecía inédito y en el que el marino hacía una abierta defensa de la astronomía copernicana y de la filosofía newtoniana. Y además, entre las páginas de la segunda edición, también se incluía otra obra a la que ya se ha referido Armando, que era La breve noticia, la primera biografía completa de Jorge Juan, que redactó Miguel Sanz como homenaje a su memoria y para divulgar su trayectoria. Y finalmente, la última de las actuaciones llevadas a cabo, esta vez no por Miguel Sanz, aunque colaboró mucho, se debió al gran amigo de Jorge Juan, Isidro Fermín de Granja, y fue la relativa a su imagen. Granja fue quien, gracias a su iniciativa y a su bolsillo, se consiguió preservar la imagen física de Jorge Juan, pues tuvo la idea de sacar en yeso de la cara de Jorge Juan una mascarilla mortuoria, nada más producirse su fallecimiento. Y con esa mascarilla, el escultor Felipe de Castro pudo tallar en bajorrelieve el busto que figura en el medallón del que ya he hablado, y también modeló un busto de barro. La idea de Granja era promover una colecta entre los oficiales de Marina para hacer una réplica en mármol de ese busto, pero no logró reunir la cantidad necesaria. Por ello, no se pudo hacer ese busto de mármol. Existen algunos bustos de mármol. Hace poco pudimos contemplar en una exposición en la Fundación Jorge Juan, el que tienen en dicha fundación, pero se realizó en años posteriores. Sin embargo, en 1778 hay constancia de que Isidro de Granja hizo 3 vaciados en yeso del busto del marino que donó a 3 distintas academias: a la Real Academia de la Historia, a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y a la Real Compañía de Guardias Marinas de Cádiz. Las razones de esta actuación las exponía Granja en la carta que dirigió a Pedro Rodríguez Campomanes, al director de la Academia de la Historia, una carta con la que acompañaba el primero de los bustos. Según decía Granja, del insigne español, a cuyo sobresaliente mérito generalmente conocido y particular benevolencia que le debí, he procurado retribuir con esa corta señal de mi veneración y gratitud, muy superiores a los que puedo explicar con obras ni con palabras. El segundo de los bustos, como digo, fue a parar a la Academia de Bellas Artes de San Fernando, junto con 2 grabados, como el que apareció en la reedición de las observaciones.
Y finalmente el tercer busto donado por Granja fue para la Academia de Guardias Marinas de Cádiz, según se recoge en la carta que dirigió al director de la compañía, Francisco Javier Vintuisen. Una carta que considero relevante, se conserva hoy en el Observatorio de la Armada, y la considero relevante porque en dicha carta Granja manifiesta de forma explícita la intervención de Felipe de Castro en el tallado del busto y la utilización de la mascarilla mortuoria para ello. Dice en su carta: remito un busto o retrato del excelentísimo señor don Jorge Juan, el más parecido que cabe, pues se formó en molde de su rostro acabado de fallecer, perfeccionando lo demás el diestro estatuario don Felipe de Castro, para que usted se sirva a disponer la colocación a que destino este presente en esa Academia del Real Cuerpo de Guardias Marinas de su cargo. Pocos días después, Vintuisen agradecía a Granja el obsequio e indicaba que le había parecido más indicado que el busto estuviera colocado en el Real Observatorio de Marina, porque había sido fundado por Jorge Juan, y es ahí donde el busto permanece a día de hoy. Y es posible que con posterioridad otras instituciones o particulares se agenciaran copias del busto de Juan para adorno de sus gabinetes y de sus despachos, porque hay constancia también de que, al menos desde 1820, en el monasterio del Escorial se conserva otro busto de yeso, como vemos que consta en esta especie de catálogo, una descripción artística del Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial y sus preciosidades después de la invasión de los franceses, un libro publicado por un fraile del monasterio en 1820. En la foto aparece el busto que, como vemos, es igual que los donados por Granja. Y fruto también de la iniciativa de Granja y de su dinero fue la realización de un óleo y un grabado de Jorge Juan, una tarea en la que intervinieron diferentes artistas, entre ellos el pintor Joaquín Inza, a quien se ha comparado a veces con Goya, y que resultó muy laboriosa pese al empleo de la mascarilla y de la cámara oscura. Según Miguel Sanz, la dificultad de conseguir un parecido aceptable se debía al hecho de que Jorge Juan nunca se había dejado retratar en vida y no había, por tanto, cuadros en los que inspirarse. Sin embargo, esta afirmación podemos tomarla quizá con un poco de reserva, porque existe un óleo que fue pintado en 1748 por el pintor francés Louis Michel Fanlot. La imagen está publicada en un libro que se editó en 1980 o por ahí, y pertenece a una colección particular, en aquella época por lo menos a una familia, la familia Díez de Rivera. En el año del cuadro, que es el que aparece en el ángulo inferior izquierdo, viene la firma del pintor y el año 1748. En esas fechas, Fanlot llevaba varios años viviendo en Madrid como pintor de Cámara del Rey y, por tanto, además era profesor de la Academia de Bellas Artes de San Fernando, y no es descabellado pensar que conociera a Jorge Juan y que fuera capaz de representar los rasgos físicos de Juan en este cuadro, aunque no posara exactamente para él. Pero el cuadro por lo menos existe. En el otro ángulo, en el papel que figura a la derecha, es que se ve muy mal, pero pone el nombre de Jorge Juan y la edad a la que fue pintado, edad de 32 años en 1745. Bien, pues tras muchos meses de trabajo de Inza, que intervino algo, fue finalmente el afamado grabador Manuel Salvador Carmona quien logró concluir el espléndido grabado que figuró como frontispicio en la reedición de las observaciones astronómicas y que, como se ve en la ficha del catálogo de grabados del Museo del Prado, fue realizado para Isidro Granja, que pagó 20 doblones por la realización de este grabado. Y también fue Carmona el que terminó el óleo encargado por Granja, porque Carmona, aunque hoy es conocido como grabador, básicamente fue un magnífico retratista de la sociedad madrileña. Pero la localización de ese óleo, que según cuenta Miguel Sanz, lo regaló Granja a Bernardo Juan,
pues es una tarea pendiente todavía a día de hoy. En el Museo Naval se conserva el cuadro que todos conocemos, pintado en 1828 por Tegeo, un conservador del museo, y según varios autores, Tegeo se inspiró en el grabado de Carmona. También existe otro óleo en el Observatorio de San Fernando, lo fotografiamos en la visita que hicimos hace unos años, y el director accedió a descolgarlo, y al darle la vuelta vimos estas inscripciones que figuran en la trasera, la que está en el ángulo superior, perdón, que me he pasado, indica que es una letra y tinta del siglo XVIII, por lo que el lienzo es probable que se pintara en el siglo XVIII, aunque cuesta pensar que ese cuadro de tan poca calidad, a mi modo de ver, fuera el pintado por Carmona. Este óleo fue donado al observatorio por el duque de Béjar en 1925. Y debo decir que la familia de los duques de Béjar fueron los herederos en último término de Bernardo Juan. A través de Bernardo Juan, que murió sin descendencia, lo heredó un sobrino, Francisco Juan, que también murió sin descendencia, y pasó toda la herencia a otro sobrino, a una sobrina que murió al poco y fue su hijo primogénito, que era un Roca de Togores, el que se hizo con todas las propiedades, y los duques de Béjar fueron, Roca de Togores a finales del siglo XIX fueron duques de Béjar. Bien, pues a mí no me parece que tenga mucha calidad, pero también de los duques de Béjar es este cuadro que me proporcionó la foto el coronel Jorge Juan Guillén Salvetti hace más de 20 años, quien según me dijo, muchos conocimos a Jorge Juan Guillén Salvetti, fue secretario de la Academia, vino aquí, habló muchas veces, dio conferencias. A mí me dijo que había tomado esta foto muy deficiente de casa del duque de Béjar, del actual duque de Béjar o de el que en el año 2000 ostentara el título, creo que me dijo que en Sevilla. Yo no sé la autoría del cuadro, pero me parece de mucha más calidad artística y también que sirvió de inspiración, sin duda, al autor de este cartel conmemorativo que se pintó en 1913 con ocasión del segundo centenario del nacimiento de Jorge Juan. Lo pintó el pintor Francisco Rodríguez Clement y está claro que se debió inspirar en él. Tengo entendido que era propiedad Amorós, ¿verdad? Sí. Pues está claro que eso me dijeron que era de tu familia y está claro que tuvo que inspirarse en este cuadro porque es absolutamente diferente a la imagen que estamos acostumbrados a contemplar. Pues determinar si este óleo es el pintado por Carmona es la asignatura pendiente y el tiempo tiene la última palabra. Muchas gracias. Bueno, estamos a su disposición si hay lugar y si no. Pues muchas gracias. Como dice el entremés, fuéronse y no hubo nada. ¿Cómo se sabe? Sí. Hola, buenas noches. Buenas noches. Yo quería tratar de clarificar una frase que han puesto aquí, que han puesto ahí en las diapositivas, que dijo el secretario de Jorge Juan Miguel Sanz cuando murió. En su libro, en la herencia, ustedes dicen que los últimos días de agonía de Jorge Juan no dejaron entrar al secretario, no lo dejaron entrar a verle, y él, en la carta que manda a Bernardo, al hermano, dice que le dieron sus memorias. Sus memorias. Entonces, mi pregunta es, ¿las memorias es referido a que lo tenía presente? Sí. ¿O a unas memorias? No. A sus saludos, que le dieran sus recuerdos. Es que Miguel Sanz, pese a que vivió con él 23 años y se educó a su lado, y es que le conocía más que su familia, a la que veía de vez en cuando.
Pues en el momento de la muerte, Juan había viajado a Madrid en compañía de 2 sobrinos que estaban con él cuando murió. Entonces, como el secretario era un empleado, fuera, salió fuera, no lo dejaron estar. Es lo duro de la época, ¿no? El escalafón social estaba muy presente y él, aunque llevaba toda su vida, desde que tenía 16 años, se había criado con él, pero no pudo estar delante cuando murió. Nada. Sí. Bueno, enhorabuena. Gracias. Es un placer enorme. Me ha impactado mucho el cuadro que habéis puesto de Jorge Juan, sin peluca, con esa melena. Me ha impactado mucho saber que tenemos un cuadro. Sí, no lo había visto. El de Fandoy. ¿El cuál? El de Fandoy. Estoy intentando ir para atrás, a ver. El idealizado, ¿no? Está publicado en el libro Los Caballeros del Punto Fijo. Punto fijo. 1980 y algo. Y es de mala calidad. Yo escaneé el libro porque vi que cuando lo pintó, pues él dice que en 1748. También Burriel, mucho antes, cuando estaba Juan vivo y todavía no era tan famoso, sino que empezaba, Burriel dice, don Jorge Juan no se dejó retratar en París a su vuelta del viaje. O sea, se había negado siempre. Yo creo que Van Loo lo pintó de cabeza, le conocía y fue capaz de, aunque Jorge Juan no posara para él. Fíjate, o fíjese, mirándolo, ese cuadro que también habrán visto alguna vez del gran maestre de la Orden de Malta con pajes, que tantas veces ha salido. Era paje, tal, este era el gran maestre y los pajes, a lo mejor algunos Jorge Juan. Alguien se empeña en que Jorge Juan es siempre el más guapo, porque hay uno muy feo. Y sin embargo, viendo este cuadro, esos ojos tan saltones y tal, me recuerdan al feo del gran maestre, que a lo mejor era así. Es que está retratado como un cosmógrafo de la antigüedad. Y claro. De hecho, la edición de 1748 de las observaciones no aparece en la portada algo parecido. ¿En qué? En las observaciones astronómicas 17. Aparece es una imagen alegórica a la geografía, pero cuando se reedita, como había muerto ya y se quería difundir su imagen, conservarla para la posteridad, en aquella época no había fotos, en teoría Jorge Juan no tenía cuadros, ellos lo que pretendían era que se mantuviera vivo su recuerdo y había que mantenerlo vivo creando una imagen, logrando la máxima difusión de su obra, escribiendo su biografía, y es a lo que se enfocaron y tardaron 2 años en ir concluyendo todas estas actuaciones que las realizaron además a la vez, no una por una, sino todas a la vez. Estuvieron ocupadísimos. En 1995 yo tuve la oportunidad de hablar con el propietario del cuadro. Queríamos traer una novela con motivo de los actos que se hicieron en el museo. El cosmógrafo de Van Loo. Los días de Rivera. Los actos del 150 aniversario del regreso a Juan después del Meridiano. Y el hombre me decía que estaba muy estropeado y que si nos hacíamos cargo de la restauración, lo querían. Pero al final no se llegó a ningún hacer términos. Clarísimo. Pero sí que reconoció que lo tenía y que estaba dispuesto a cederlo para la exposición, pero que nos hiciéramos cargo de la restauración y todo, que eso sería muchísimo dinero. Claro. No sé. A mí lo que me ha quedado claro... A mí lo que me ha quedado claro es... Yo había oído hablar, con Augusta ya hemos comentado en muchas ocasiones que existían cierto tipo de dudas de que Jorge Juan estuviera realmente enterrado. Bueno, a ver, sí, siempre en la visita al Panteón dicen que cuando hay
losa en la pared, solo hay la losa. Y que los restos están en el suelo. Pero el acta de inhumación es clara y dice, hoy están los restos. Lo que hablábamos es que de la iglesia de San Martín al ayuntamiento, del ayuntamiento al sí, cementerio de San Martín. cuatro traslados. Sí, bueno. Me cogieron a otro a lo mejor. Seguramente, eso seguro. No se sabe. Del cuerpo momificado, cuando lo tiraron la iglesia, seguramente lo meterían de mala manera en una caja, en una urna, y luego sacaron también al padre Sarmiento y al conde Gazola, que estaban ahí. Igual los mezclaron, es que no lo sé. Pero que sí que hay un enterramiento. Sí, hay un acta. Se comentaba que posiblemente a lo mejor solo estaba la lápida. Me parece digno que un personaje de ese calibre es una pared para todos los que nacieron en Pamplona. Claro. Ahí yo lo leeré. El decreto del 55 de 1800 dispuso el traslado. Primero, porque es que abre la inhumación en el Panteón tuvo lugar en el 60, ocupando la fosa situada en el muro sur de la última capilla de la nave del este. Estuvo en la capilla 15. Dicha sepultura está marcada en el plano con el número 15. Es que hay un plano, en este libro hay un plano que no he sacado. Pero hoy no está en la 15, está en la 1. Hoy están los restos detrás de la losa, al fondo de la primera capilla y detrás del mausoleo de Cerrea. Hoy están los restos detrás de la losa, es decir, metidos en la pared. Los restos, lo que sea. Tampoco sé cuando el abad se llevó los restos del ayuntamiento al cementerio, dónde y cómo los metió. Igual cuando dijeron los restos de Jorge Juan, sacó lo primero que quiso y dijo, ahí van. Eso no se puede saber. Pero que sí que están. Según el acta, sí. Según el acta. Sí. Pero respecto al tema del examen marítimo, cierto es que a la muerte de Jorge Juan una pequeña tirada de lujo. Sí. Sí. Que pienso que sería la que él repartió. Una serie de personalidades. Se envió a Inglaterra, me consta de que también a Italia se llevó un ejemplar. Seguramente al Papa, no lo sé. Y creo que al gran maestre, porque Jorge Juan tenía sus... Cierto es que el profesor se quedó con todos y hasta donde yo también llego, se quiso acercar a la familia de que distribuyeran y que encuadraran. Los libros sí les interesan. Pero a mí lo que siempre me ha sorprendido, como la Secretaría de Madrid no se interesó por su biblioteca tampoco. No se interesaron por nada. Pero la gran batalla que se llevaba desde 1700 hasta prácticamente Trafalgar, este trabajo es, mira, la aplicación de un empirismo aplicado al momento, vía estudiarlos en el estado de los sólidos en los fluidos, novedoso, era un tratado impreso. Ya teníamos antes teníamos una serie de cosas que poco a poco se habían ido viviendo, como la Secretaría de Marina se desinteresó hasta hace 4 días realmente. Bueno. Es una pregunta que hago porque siempre me ha preocupado, ¿no? Es decir, hablamos mucho de su examen marítimo. Bueno, fiscal. Sí. Bueno, vamos a ver. Todo eso es cierto, evidentemente. El hecho de que Jorge Juan encuadernara una serie de volúmenes, no demasiados, y los repartiera de manera muy precisa y adecuada, es lo que hace que este examen marítimo, teórico, práctico y tal, de inmediato se convierta en una obra de referencia en lo que es la mecánica de fluidos, en la época.
y se dice que es el mejor tratado existente hasta la fecha, lo dicen los hidrógrafos. Casi de inmediato se hace una edición en francés, que la hace Lévesque, un ingeniero naval también, miembro de la Academia de Hidrografía, y eso es lo que, digamos, acaba de consagrar a Jorge Juan como científico y referente en la Europa del momento. Es decir, el reconocimiento allende las fronteras es inmediato precisamente por esta obra. Pero dentro también, entre los que, no tanto sus discípulos directos, porque no se puede decir que los tuviera, pero sí los que se consideraron discípulos suyos, lo decía Charo, Ciscar, Gabriel Ciscar, también ilustre marino, director de la Academia de Cartagena en su momento, regente, es decir, este es un modelo diferente a Jorge Juan, pero también de gran relevancia lo que se refiere al servicio al Estado. Él reedita, como bien sabe, reedita el primer tomo y lo hace con correcciones, porque hay errores de cálculo, de cuenta, lo hace con un respeto absolutamente increíble a la figura y a la obra de Jorge Juan. Bueno, aquí es que tal, en lugar de tendría que... Es decir, que en ese momento sí que adquiere dentro, eso ya es en el año 90 y algo, creo recordar, 90 y poco, bueno, adquiere en el interior la relevancia de la que ya gozaba en el exterior. Es un tratado complejo, yo soy de letras, yo hablo por boca de ganso, pero un buen colega, Manuel, ¿cómo se llama?, del Consejo, que además es catedrático de filosofía, que se ha dedicado a estudiar estos temas, pues ha desentrañado no tanto lo que son los cálculos, sino a dónde quería llegar Jorge Juan con ello. Yo creo que es algo así como la obra de su vida, y cuando él a mediados de siglo reúne en Madrid durante unos meses a todos los que ha traído de Londres y se dedican a construir un diseño para la elaboración de nuevos barcos. Yo creo que todavía está un poco trabajando, como usted ha dicho, de manera casi empírica, pero trasladando a lo que es papel y cálculos lo que debe de ser un sistema constructivo, que aquí se llamó inglés, pero que se le denomina por otros, se dicen que se debe denominar sistema Jorge Juan. Estuvo presente hasta que vino el sistema Gautier, francés, porque es cierto que los barcos diseñados y construidos bajo el sistema Jorge Juan pues tenían alguna que otra carencia, sobre todo en lo que hace a la maniobrabilidad, el tamaño, quizá también. Pero, bueno, me he perdido porque lo que quería era responderle coincidiendo con sus planteamientos. La obra se salva, porque además está ahí bien escrito, bien descrito por la correspondencia, se salva gracias a que sí que se hacen cargo de ella los herederos. ¿Cuántos se distribuyeron? No lo sabemos. Yo me voy descargando de internet todos los que salen, sí, a ver si puedo hacer un cálculo, pero claro, tampoco hay tal. No. La Secretaría de Marina. Ya estaba la escuela de ingenieros navales. Sí. María Sánchez, que había un amigo. Sí. De la Asamblea hizo un extraordinario y extensísimo trabajo. Ya quería decir, sin embargo, sigue estando en una parte bastante importante del compendio de los constructores navales. Ahí. Romero de Landa, José Fernando de Landa, recupera parte, pero parte, porque también... No, pero perfecciona claro, y perfecciona mucho el sistema y ya con Retamosa es cuando ya... Antes de dejar el tema del examen marítimo, tiene una omisión que yo no sé a qué se puede achacar. Cuando
dice todo lo que es Jorge sí. Juan, falta la Academia de Ciencias de París, que era miembro correspondiente. Es exactamente una línea final y correspondiente de la de París. Se olvidó. Y primero pensé, esto se imprimió cuando Jorge Juan ya había muerto y no. Jorge Juan llegó a repartir ejemplares, no se dio cuenta. Es lo que no me cuadra, que no se percatara. Una cosa que no quería que se me olvidara. No hay que olvidar algo en el contexto de la época, que tiene que ver también con la política. Jorge Juan era o fue una hechura del Marqués de la Ensenada. Cuando cae Ensenada, los que son próximos al círculo están todos los que caen en desgracia absoluta, y Jorge Juan, bueno, las pasa mal también. Sin embargo, casi de inmediato es recuperado por quien sustituye a Ensenada. Pero no se llevaban bien. Arriaga, el bailío Julián de Arriaga, no se llevaba en absoluto bien con Jorge Juan. Lo que pasa es que no le quedaba más remedio que llamarlo para que le sacara las castañas del fuego. Antes se me olvidó incluso referir un comentario, lo he pasado por alto. En los lugares más insospechados podemos encontrar referencias a la salud de Jorge Juan. El embajador austríaco, el Colloredo, en el 68, creo recordar, escribe, anota y envía, por la corte se oye comentarios de que don Jorge Juan viene para ministro. Entonces, punto, dice, es un hombre enormemente competente, pero de muy mala salud, en un comentario. Entonces, Arriaga lo mantuvo, pero no le daba excesiva cancha. De todas maneras, por eso quizá la Secretaría de Marina, que estaba separada de India en ese momento, por eso la Secretaría de Marina no le interesó, pero como decía Charo, es que no interesó nada. Carlos III, voy a decir ahora ya, este monarca ilustrado, que dicen, bueno, el sumum de los... Bueno, ilustrados eran los gobiernos de Carlos III. Él pide solamente 2 pistolas de lo que tiene Jorge Juan, creo recordar. No, yo me quedo con 2 pistolas. Oiga, que aquí hay una biblioteca de 400 ejemplares, que está... Aquí está todo, está Newton. 2 pistolas, el que pintó Goya. Este es Carlos III, con el fusil y tal. Sí, que vamos a ser un poco... También es verdad que como el rey es todopoderoso, ¿no? Pues tiene a bien rodearse de gente competente o no. Él se rodeó de gente competente y eso es lo que hay. Pero a la hora de definir, pues hay ciertas decisiones que retratan a los personajes. A usted. Yo solo 2 cosas. Agradeceros la transmisión de conocimiento que hacéis. Luego, al hilo de lo que decías de la mala salud de Jorge Juan, por lo que habéis comentado, no otorgó testamento. Cuando tenía muy mala salud. ¿Hay algún tipo de explicación? No. Y además en las cartas los hermanos se subían por las paredes, porque además se pelearon entre sí por hacerse con todo lo de valor. Pero Miguel Sanz dice que en la agonía tenía preparado a un escribano por si había algún momento de lucidez y podía dar su última voluntad. Y no, tuvo momentos, pero solo para rezar 4 palabras y cosas así. No pudo. Fíjate, la extremaunción se la dieron condicionada, porque estaba inerme. Y Miguel Sanz también en la breve noticia lo dice, que siempre se dolía de que su familia, sus sirvientes siempre estaban muy atareados por su culpa y tal, pero explicaba a Bernardo Juan, estaba siempre muy preocupados, pero nunca quiso manifestar, porque claro, el quitarse de encima a los criados una vez muere Jorge Juan también era un problema, había que colocarlos, se hablaba de darles una indemnización y los hermanos se resistían y decían, pues si Jorge no les dijo nada,
es porque no quería darles nada. Y Miguel Sanz decía, hombre, pero es que son gente que llevan toda la vida en la casa, habría, hay que darles algo, pero realmente es que no. Sí, era su familia. Sí, sí, claro, pues no hizo. Vamos, Eso es lo que hay. eso es lo que cuenta. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, muchísimas gracias A vosotros. y bueno, pues os esperamos en otra ocasión porque todo lo que contáis es interesantísimo. Nos habéis dejado impactados como siempre. Muy gracias.